Compañeros y profesora, continuando con las dinámicas propuestas en el curso de prácticas evaluativas, el presente video tiene como objetivo presentar el texto denominado El uso de las rúbricas para la evaluación de competencias en estudiantes universitarios, estudios sobre fiabilidad del instrumento. Es un artículo escrito por Jesús Valverde Berrocoso y Adelaida Ciudad Gómez, de la Universidad de Extremadura, en España. Voy a dividir el video en tres partes fundamentales. ¿Sí? En una primera parte voy a retomar algunas de las ideas del autor, las voy a poner de presente, que fueron las ideas que me parecieron que son muy importantes. Luego vamos a hablar sobre cómo estas ideas se ponen en juego en la escuela, ¿sí? Cómo podemos hacer para que esto tenga pertinencia. Y tercero, cómo en nuestra universidad, en la universidad pedagógica, si ya se conocen todo este tipo de herramientas que permiten y, y dinamizan el proceso educativo, pues no entendemos por qué aún no se presentan en la misma. O sea, en la universidad no se trabaja con rúbricas, ¿sí? O desde mi experiencia personal eso no ha pasado y pues me gustaría pues nombrarles o comentar de pronto eso por qué no ha pasado. Listo, entonces en primer lugar pues vamos a hablar de los argumentos o de la posición del autor. Inicialmente el autor empieza postulando un problema, el cual es el problema de la evaluación en la educación universitaria, ¿sí? Y para ello entonces muestra como las visiones que se tiene de la evaluación. Entonces se habla de que la evaluación está centrada en el profesor, ¿sí? Una evaluación del aprendizaje, ¿sí? Y tiene que tomar una transformación para la evaluación para el aprendizaje, ¿sí? Esto, pues a primera vista no puede ser sustancial, pero si tomamos en cuenta las discusiones que hemos venido teniendo a lo largo del seminario, podremos dar cuenta de que este cambio de modelo, por así decirlo, es lo que permite que el profesor también esté en constante evaluación y en constante retroalimentación de sus procesos, ¿sí? Y no solo el estudiante. Esto implica que el profesor debe pensarse continuamente sobre sus procesos de enseñanza. ¿Listo? Entonces el autor pues sienta sus argumentos en la educación española, puesto que es un artículo escrito allá, y dice que la evaluación y asimismo la educación está permeada por elementos propios de la evaluación tradicional. ¿Sí? Entonces se sigue pensando que el profesor es considerado como un agente calificador, ¿sí? Más que el profesor es como un cuidador, una persona que es capaz de emitir conceptos sobre los estudiantes, ¿sí? Se piensa que el fin de la educación es la aprobación del examen. Se sigue pensando en que el examen final es la prueba donde se determina si usted sabe o no, ¿sí? Y pues todas estas perspectivas de la educación pues son lo que se manejan también actualmente aquí en Colombia, ¿sí? Nosotros vemos que hasta nuestra propia universidad pues esto sigue siendo el pan de cada día. ¿Listo? Eh, por otra parte, la percepción del estudiante de la evaluación, ¿sí? Va encaminada hacia el estudiante identifica y puede asimismo. Por otra parte, la percepción de la evaluación por parte del estudiante universitario también posee bastantes elementos que la relacionan con la evaluación tradicional. ¿Esto qué quiere decir? Que para nosotros los estudiantes también tenemos como en nuestra mentalidad pues un concepto de la evaluación. La evaluación es aquel herramienta que me permite saber si sé o no sé, si aprendí o no aprendí, ¿sí? Y pues estos elementos pues lo que hacen es poner a la educación como la memorización o como la repetición de contenidos y más no la construcción de los mismos. Entonces aquí es donde el autor habla de algo que toma pertinencia y es orientar estos procesos a algo que se llama la evaluación sostenible. Esto quiere decir que una evaluación que sea capaz de satisfacer las necesidades de aprendizaje del presente sin comprometer las habilidades de los estudiantes para satisfacer sus necesidades futuras de aprendizaje.
Entonces la evaluación sostenible abarca el conocimiento de la vida. Asimismo, se defiende una evaluación orientada al aprendizaje que se compone de los siguientes elementos básicos. Una participación activa del estudiante, que es lo que en la evaluación tradicional pues no se tiene como, no se pone manifiesto. El estudiante no es un actor activo en la evaluación, ¿sí? Es un actor pasivo. Entonces, una participación activa del estudiante, una retroalimentación de las tareas, algo que también venimos mostrando que son las tareas auténticas, ¿sí? Esto pues pensado como en el modelo universitario, ¿sí? Pero bueno, estos serían como como los ideales que debería cumplir la evaluación, ¿sí? Y las ideales que debería tener en cuenta el cambio del modelo de la evaluación, ¿sí? Pero pues también el autor pone unos puntos donde esto no puede, donde visibiliza porque esto no ha pasado, ¿sí? Entonces, él describe diferentes factores que están influyendo en el cambio sobre la evaluación en la educación superior a nivel internacional. Entonces dice la disminución de recursos económicos. Esto en el sistema universitario lo que hace es la aglutinación de más estudiantes, lo que permite que la educación sea más centralizada y menos enfocada, ¿sí? Esto lo puedo explicar de la siguiente manera. Cuando estamos 30 personas en un salón, pues para el profesor es más difícil poder puntualizar sobre los problemas individuales de cada persona y le toca generalizarlos, haciendo así que no todas las personas tengan como una, como una percepción o que las personas puedan construir, puesto que no son escuchadas o puesto que no pueden hablar por la cantidad de personas o aparte de la cantidad de personas por la timidez. Sí, hay varios factores que afectan que afectan eh, los procesos formativos en la escuela. ¿Sí? Otro aspecto importante es el aumento de la presencia del estudiante en las aulas, que le resta tiempo al desarrollo de las actividades de elaboración de estudio, el número de créditos de las asignaturas. Sí, otro factor importante, ¿sí? Es el aumento de créditos por asignaturas ajustado a un semestre. O sea, esto quiere decir que lo que está sucediendo es que estamos obligando o llevando a los estudiantes para que siempre estén en las aulas, quitando el trabajo autónomo, ¿sí? Quitando esta capacidad para que el estudiante conozca y experimente por su propia cuenta y indague, busque eh, para solución de sus tareas, para solución de sus actividades académicas. Eh, em, Esto quiere decir entonces que también hay un aumento en el plagio académico, hay aumento en el copia y pega, puesto que, de lo que se trata es de repetir, de, de memorizar, ¿sí? Y no hay una apropiación, no hay una construcción entre los saberes, entre los conocimientos que se están dando en las aulas. Eh, Otro punto importante es que la evaluación no solo se limita a valorar la adquisición de contenidos, sino que es juzgar el grado en el que se desarrollan las competencias transversales, generales y específicas de un título universitario. Y esto es donde, en este punto es donde el sistema tradicional falla, ¿sí? Puesto que la evaluación, digamos, hablemos de la evaluación en cuanto al examen final, ¿sí? Solo tiene en cuenta, digamos, no tiene en cuenta un, no tiene en cuenta un proceso en cuanto al desarrollo de un concepto. ¿Qué quiere decir esto? Que hay niveles para entender un concepto, ¿sí? Hay niveles básicos, medios y avanzados para entender un mismo concepto. Y la evaluación simplemente cierra estos niveles a uno solo. Y es donde la rúbrica pues tomaría su gran pertinencia, puesto que la rúbrica me permite generar unos niveles, ¿sí? De apropiación, de entendimiento, de conocimiento que el estudiante puede ir superando paso a paso. ¿Listo? Eh, entonces, otro punto importante es la orientación de la formación universitaria centrada en el estudiante. Esto ha situado el problema principal en el diseño curricular y por consiguiente la evaluación del aprendizaje, o sea, cómo evaluamos. Y pues todo esto
cuando nosotros pensamos en ello y en todo lo que dice, en todo lo que denuncia el autor, pues nosotros nos damos cuenta que la Universidad Pedagógica Nacional, que se encarga de formar los futuros docentes, pues todavía incurre en, como en estas prácticas tradicionales que, si bien no son malas, pues estos estudios lo que hacen ver es que ya no son la solución, sino que hay otras herramientas que permiten una mejor desarrollo de las dinámicas educativas. Cuando digo un mejor desarrollo de las dinámicas educativas, me refiero a un desarrollo del aprendizaje, la construcción de conocimiento, puesto que las rúbricas, como vamos a ver ahorita, es un paso a paso no, es una herramienta que tiene unos niveles y esos niveles se van cumpliendo con ciertas actividades. Entonces, pues para un nivel 1 habrá una actividad 1, para un nivel 2 habrá una actividad 2, para un nivel 3 una actividad 3, y pues esto permite que haya como un andamiaje en la construcción de conocimientos. Una parte importante que sobre las rúbricas, que los estudios sobre el uso de las rúbricas en la educación superior concluyen que puede ser un instrumento válido para el fomento del aprendizaje, al menos en combinación con diferentes actividades metacognitivas, tales como la autorregulación, la evaluación por pares, la autoevaluación, ¿sí? Esto quiere decir que entonces no es que solo haya una forma de evaluar, sino que deben haber muchas formas que se complementen entre sí. La evaluación debe ser un proceso formativo, ¿sí? Y no un proceso de clasificación de los estudiantes entre buenos y malos, sino que la evaluación es aquella herramienta que nos permite poner en juego el conocimiento que hemos venido trabajando en las sesiones de clases, por ejemplo, ¿sí? La evaluación debe ser esa herramienta, ¿sí? En donde se ponga en juego todos estos conocimientos construidos en el aula, ¿sí? Entonces, pues es bastante importante hablar de cómo esto se presenta en la universidad, ¿sí? En la universidad nosotros vemos que el uso de las rúbricas, pues si bien se hace es a manera personal, o sea, el docente que quiera las utiliza, pero pues nosotros observamos, o a manera personal yo observo que en todo lo que me tocó de vida universitaria, pues siempre estuve sometido a calificaciones por evaluación escrita. Eso quería decir que si yo sabía solucionar ejercicios y era rápido para eso, entonces sabía física, si no, no. ¿Sí? El concepto estaba dirigido a poder resolver un ejercicio, más no dar explicaciones sobre los fenómenos teniendo en cuenta ese concepto. ¿Sí? Esto me parece bastante importante porque pues nosotros somos aquellas personas que vamos a ir a la escuela y quienes nos pensamos el sistema educativo ahora, ¿sí? Y si nosotros pensamos nuestro accionar como profesores en el aula, teniendo en cuenta, digamos, cómo se desarrolló nuestra vida universitaria, pues y terminamos incurriendo en métodos tradicionales, ¿sí? Por más que nos llenemos la boca diciendo que somos constructivistas o no, pues nuestra experiencia propia ha mostrado, ¿sí? Implícitamente que nosotros nos evalúan por, por, por saberes específicos, por competencias, ¿sí? Usted sabe o no sabe. Si usted sabe resolver un ejercicio, usted sabe electros y sabe hacer un ejercicio de fuerzas por medio de la ley de Coulomb, más no si usted sabe hablar del concepto de carga, el concepto de campo, asimismo si usted habla del concepto de carga en una teoría de campos o una teoría atómica, ¿sí? Entonces estos problemas de la evaluación pues también llevan a problemas en cuanto a la construcción de la malla curricular, ¿sí? Y eso se presenta muy fuerte en la universidad. Desde la universidad, desde los primeros semestres, se muestra como una, como una mezcla en cuanto a las teorías, lo cual es un gran error para nosotros los profesores, ¿sí? Puesto que cuando vamos a enseñar pues incurrimos en esos mismos errores, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo es perpetuando estos errores y pues este no es el fin de la educación, ni el fin de la enseñanza. Entonces el texto lo que pone presente es que la rúbrica me permite crear unos escalones, un andamiaje, como ya dije, para la construcción de conocimientos, teniendo en cuenta unas actividades específicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un ejemplo, digamos yo estoy trabajando sobre la electrostática, entonces para mí el primer nivel de mi rúbrica es que los niños identifiquen qué son y qué no son efectos electrostáticos, ¿sí? En un segundo momento, digamos un segundo
paso en mi rúbrica sería no, la reproducción no, la producción de estos efectos, ¿sí? O sea, el conocimiento eh, y, y la diferenciación de los materiales que me podrían permitir hacer eso, ¿sí? Luego, entonces, más allá de los materiales, podría establecer cuál es el criterio que me permite generar esos efectos eléctricos, el cual es la fricción. Y ahí voy generando un andamiaje, ¿sí? Para luego poder llegar a un fin, a un final o a una parte final donde los estudiantes puedan generar explicaciones de los fenómenos que ven en su cotidianidad teniendo en cuenta la electrostática, ¿sí? Entonces que puedan asociar que levantar papelitos con una bomba y que el corrientazo que yo siento cuando me cruzo con algún compañero son fenómenos semejantes y que pueden ser explicados a la luz de la electrostática, ¿sí? Entonces, las rúbricas me permiten construir, me permiten tener en cuenta este desarrollo de los conocimientos en los estudiantes, ¿sí? Me permite ver ese paso a paso de cómo se construyen. Eh, para finalizar, otro punto importante de la lectura, pues es que eh, hay un estudio, ¿sí? Para unos estudiantes de economía, donde se elaboran dos rúbricas y en esas rúbricas lo que se busca es hacer eso, un andamiaje de un paso a paso para la construcción de ciertos conocimientos específicos en esa área, ¿sí? Eh, otro aspecto importante que me gustaría que trabajaras más que todo en la clase es pensarnos por qué en nuestra universidad, si es formadora de maestros, no nos pensamos este problema, el de la evaluación desde un inicio, sino, digamos, en seminarios como este, que en finales, en partes finales, pues digamos, no todos los estudiantes podríamos tener como esta visualización del panorama educativo. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted no ve este seminario, pues no se pone a pensar en este problema. Eso quiere decir que usted se gradúa y sigue repitiendo o sigue llevando estos problemas a la escuela. Y cuando digo un problema es porque pues se sigue pensando en que la evaluación es simplemente el fin de la educación, ¿sí? O sea, usted se estudia para ser evaluado y usted es evaluado en buena manera si aprueba o no aprueba. Listo, compañeros, entonces pues esto fue como la explicación de los argumentos del texto. Em, y nos vemos en clase la mañana, el jueves.